Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también espera por su caridad. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, el mundo sigue muy convulsionado porque esa zona del Medio Oriente tiene muchos años. Quizás, vamos a decir, del año 1948, indiscutiblemente, porque antes de eso ahí hubo siempre problemas. Los otomanos fueron vencidos, ocupados por los ingleses, franceses, y al debilitarse esos otomanos, pues no hay duda que esos imperios de ese momento pues, controlaban todo aquello, y además ese imperio se fue a pique, el imperio otomano. Y esa zona siempre tuvo, bajo el control de esas potencias, había efervescencia ahí porque entonces los judíos presionaban y presionaban también árabes por liberarse del dominio de esas potencias allí. Y eso siempre había conflicto. De tal forma que los terroristas de ese momento ahí eran los judíos. Fueron quienes le pusieron una bomba. Menachem Begin creo que fue uno de los hombres bomba, de aquellos que colocaron las bombas en el hotel no me acuerdo si era Rey David, que se llamaba ese hotel. Pero ellos fueron enseñados a armar esas bombas por el IRA de Irlanda, que ya tenía esa lucha a principios del siglo con los ingleses. Y esos terroristas del IRA enseñaron a los judíos también a poner bombas allí.
Es decir, esa es una zona muy conflictiva. Irán, que es un país también que entró en conflicto después de la caída del Shah de Persia. Entonces, Irán era un país pro-occidental, tranquilo, en el sentido de que Estados Unidos y las potencias tenían control prácticamente de Irán. Pero al venir estos iluminados ayatolás, llegaron allí con una revolución islámica y han convertido el Medio Oriente en un verdadero polvorín, indiscutiblemente. Entonces Israel, que es un país que choca en la zona, no solo porque son judíos, porque son todos de ahí. El choque es que Israel es un país también que ha establecido una democracia ahí. Y aquellos lo que son autocracias y dictaduras y monarquías y esas cosas absolutas. Y entonces Israel ha creado un problema ahí sumamente serio porque es un país que buscó su espacio, ha creado su espacio como nación, se mudó ahí porque la nación judía andaba por el mundo y se concentraron ahí, han hecho un país extraordinariamente fuerte, aún pequeño. Es lo que se llama un enano poderoso, es Israel. Ha hecho de ese país una verdadera potencia, no solamente militar, sino económica y científica, porque Israel es un país donde su gente se han ocupado de prepararse, de educarse y además de esa perseverancia y esos deseos de progreso y de avanzar y de crear. Entonces un país que ha decollado en el mundo de hoy en todas las ramas del saber. Por eso yo muchas veces menciono aquí que es un país que después de soltar las amarras de más de 50 generaciones atrapada en esos guetos de Europa, principalmente esa diáspora judía, odiada por masones, odiada por los, ¿cómo se llaman estos? Los Rosacruces, odiado por muchos católicos también lo odiaban, las monarquías no querían saber de ellos tampoco, los comunistas tampoco, y ese antisemitismo en Europa se regó como pólvora y luego de la Revolución Francesa, Napoleón, un hombre de derecho que tenía ya creando los derechos humanos después de la Revolución y esos códigos, entonces salieron esas masas de judíos, señores. Y yo he dicho muchas veces aquí que desde 1901 a la fecha son más de 170 premios Nobel que han obtenido los judíos. Entonces ese no es un país que, aunque sea chiquito, como se dice, se puede pensar que no es importante, pero es un país sumamente importante porque se ha convertido también en una suerte de base o de punta de lanza de Occidente, léase de Estados Unidos principalmente, en esa zona tan conflictiva y rica, incluso en petróleo. Entonces también es una zona estratégica. Israel se ha hecho fuerte, se ha hecho poderoso y Estados Unidos, consciente de que los judíos son los dueños del dinero en el mundo y en Estados Unidos los grandes negocios hay influencia judía y todo el mundo sabe eso. Entonces, como los judíos son tan representativos en el mundo occidental, no hay duda también que se aprovechan de toda esa tecnología. Sus pilotos, por ejemplo, que es una de las armas más efectivas que tiene Israel,
esos pilotos judíos se forman iguales que los pilotos norteamericanos. Cualquier piloto norteamericano con apellido judío es un piloto que está al servicio de Israel. Entonces, toda la tecnología aérea que sale de los Estados Unidos, Israel tiene toda la información. Es decir, sus pilotos son iguales que los pilotos norteamericanos. Entonces, su desempeño con esas armas supermodernas que tiene Estados Unidos es un desempeño incluso mejor que el de los americanos porque están más entrenados, porque están en guerra permanente. Entonces, Israel tiene también esa parte mecanizada de los tanques y toda esa cosa, toda esa tecnología la tiene Norteamérica, la tiene al servicio de Israel. Entonces Israel se da el lujo, además de ser efectivo, con su sistema de inteligencia. Ese Mossad es una organización muy efectiva. Y fíjense lo que hicieron esa gente hoy. Esa gente introdujeron allí la misma táctica que usaron los ucranianos, porque los ucranianos ese Zelensky es judío también, y ahí también ellos tienen muchísimas influencias. Esa misma revolución rusa fue hecha por los judíos, o participaron, mejor dicho, los judíos. Entonces, en Ucrania también, fíjense, esa tecnología o esa táctica política, militar, de transportar esos drones a suelo ruso profundo y atacar las bases de Rusia. Fue lo mismo que hizo el Mossad ahora en Irán, que atacó bases y puntos estratégicos que ya ellos tenían señalado, lo atacaron desde dentro, desde el mismo territorio iraní. Entonces Israel se ha preparado para defenderse, teniendo un ejército muy eficaz, una población muy consciente de que es un país que desde que nació ha estado en guerra y va a seguir en guerra. Entonces ese pueblo se ha preparado para que los dirigentes hagan lo que se hizo hoy. Miren, nosotros tenemos 10 o 15 o 20 años luchando con esta gente de Irán, porque los iraníes no eran problemas cuando Irán era un país pro-occidental. Para Israel no era problema. Entonces Israel se cuidaba de las naciones árabes que estaban al lado. Pero estos son musulmanes, pero no son árabes. Los persas, igual que los turcos. Pero desde que Irán cambió a estos iluminados ayatolás, se convirtió en el enemigo número 1 de Israel. No solo por ser musulmán, sino porque es un país agresivo, un país grande, rico, como es Irán. Entonces ese país comenzó a influir con los grupos terroristas y a ocupar un espacio de las monarquías del Golfo y esa monarquía saudí, y robarle el espacio a esa gente patrocinando esos grupos terroristas contra Israel. Y por eso Israel entonces ha entrado en conflicto con este país. Pero este país, distinto a los demás países árabes vecinos de Israel, ha jurado borrar a Israel del mapa. Y la única forma de borrar a Israel del mapa es a bomba atómica. Porque tirándole cohetes, misiles, no van a borrar a Israel. Pero las bombas atómicas sí borrarían a Israel. Entonces Irán es un país que a la franca ha dicho al mundo, yo voy a borrar a Israel. Israel sabe que eso no es un juego de niños. Miren, ellos saben que nosotros tenemos armas atómicas aquí, pero Israel nunca ha dicho que tiene esas armas. Nunca lo ha admitido. No lo niega tampoco, pero las tiene, porque son ya evidencia casi de bulto, como se dice. Pero Israel nunca ha amenazado con borrar un país de los vecinos, borrarlo del mapa. Pero este país, que es grande, rico, y tiene científicos, y tiene apoyos, y tiene recursos para comprar apoyos,
juran que van a borrar a Israel. ¿Qué hace Israel? Da primero, porque los judíos siempre han dicho que el que da primero da dos veces. Entonces Israel no pierde tiempo y dice, no, vamos a hacer un ataque preventivo, que era una especie de crónica de un ataque anunciado. Eso es verdad. Si los iraníes no lo estaban pensando o creyendo, eran muy tontos. Porque Israel tiene, señores, más de 10 años. Yo creo que tiene más de 10 años. Haciéndole terrorismo, vamos a llamarle así, porque hay actos de terror y sabotajes al programa nuclear de Irán. Yo recuerdo haber leído, hay un gusano, ellos le llaman gusano, es como un virus cibernético, el Stuxnet, creo que se llama Stuxnet, algo así. Los judíos inventaron eso, le llaman gusano porque es un virus, parece que entra como en forma de tornillo. Creo que así que le dicen, el tornillo, algo así, no recuerdo bien. Pero eso fue diseñado, ese virus cibernético, para dislocar las centrífugas donde se prepara el uranio con uso militar, de crear o construir bombas atómicas. Israel comenzó, el Mossad comenzó a sabotear las centrífugas iraníes y lo lograba. Continuamente había problemas con Irán, pero ese programa se ha atrasado por todos esos actos de sabotajes que le ha hecho Israel a Irán. Se ha tenido que parar el programa. Esa planta de Natán no es la primera vez que ayer la atacaron los judíos con la aviación. Ya esa planta había sufrido incendios y de todo, porque el Mossad ha estado trabajando en esos sabotajes. Y recuerdo que mataron ahí a un científico iraní. Lo mató el Mossad. Fue el hombre que comenzó primero a trabajar con la bomba atómica. O con los programas, mejor dicho, de enriquecimiento de uranio, no voy a decir de la bomba, pero con el enriquecimiento del uranio, y no me acuerdo cómo se llamaba ese científico. Yo creo que anoté el nombre por aquí, vamos a ver si yo lo... Son difíciles, esos nombres son unos nombres raros que tienen esa gente. Ese fue envenenado, pero yo no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Creo que era Moshe Farideh o Farizadeh. Ese fue eliminado en el 2021, envenenado. El Mossad lo envenenó. Es decir, que en el 2020, Natanz, que es la zona esta que bombardeó Israel ayer, fue atacada con explosivos. Oiga eso, hace 5 años que fue atacada con explosivos. El Stuxnet, ese es el box informático, un virus informático que destruye las centrífugas. Entonces, en el 2021 hubo otro ataque de sabotaje a la misma planta esa donde enriquecen el uranio los iraníes. En el 2024 un gasoducto fue volado también. Un gasoducto para mantener esas plantas, esos laboratorios de enriquecimiento de uranio. Y todo el mundo sabe. También al coronel Hassan Sayakadel lo mataron también en el 2022. Los del Mossad, que es un verdadero azote para los iraníes. Entonces, Irán, como está lejano de Israel a miles de kilómetros, porque la gente sabe, por eso es que la aviación iraní no puede ir a atacar, porque está muy lejos y tiene que violar espacio aéreo, que yo no sé cómo Israel, el de Jordania parece que lo permiten volar por ahí, porque no podrían hacerlo. Pues no sé si Jordania o por la parte de Siria,
no sé. Pero Irán comenzó a fomentar dos grupos de terroristas vecinos de Israel para mortificar a Israel sin que ellos tuvieran que dar la cara, como dicen, porque fortalecieron al grupo de Hezbollah ahí en Siria y en Líbano, y el grupo de Hamas aquí en la Cisjordania y luego ahí en Gaza. Entonces, Israel sabe que eso fue una mudanza, como se dice, de Irán a sus fronteras. Israel nunca ha jugado con eso y ha bombardeado y le ha dado tiro a todo el que esté por sus lados, porque ellos saben que la supervivencia es básica para Israel. Por tanto, esos ataques de anoche o de ayer y que han seguido hoy, y Irán respondió con misiles. Pero fíjense el mismo problema. La guerra de Ucrania, que es una guerra donde se está librando una guerra tecnológica con estos drones. Entonces, Rusia, ¿qué hace? Bombardea como el genocida. El genocida, ¿qué hace? Tira sus bombas para hacer el mayor daño a civiles. Incluso cuando Israel no actúa en forma precisa, porque Estados Unidos es un país, es una potencia que cuando lanza sus ataques, son ataques muy, diríamos, muy señalados, muy específicos, y hacen los menores daños posibles, porque en Irak Estados Unidos hizo sus bombardeos y eran a objetivos militares. Y usted tiene que bombardear objetivos militares, pero en Rusia bombardean para hacerle daño a los civiles. Ucrania no mata civiles rusos. ¿Y qué hizo? El diseño era, bueno, o es, mejor dicho, atacar los centros militares de Rusia. Y ahí están. Pero ahora se han dado cuenta también que hay que crearle cierto temor a las poblaciones civiles, principalmente a los moscovitas, que están ya preocupados por las sirenas, no lo dejan dormir, las alarmas, esos bombardeos en áreas cercanas a las zonas civiles, pero Ucrania no ataca zonas civiles. Rusia sí ataca las zonas civiles porque es una guerra genocida. Y los iraníes están bombardeando hoy a Tel Aviv con misiles. Claro, Israel tiene una gran defensa y Estados Unidos va a contribuir también para defender a Israel, eliminando de esos misiles que están cayendo en Tel Aviv. Vamos a una breve pausa y terminamos el comentario en el próximo espacio. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que
que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, entonces yo pienso que lo que hay que concluir es que Irán es un país que no va a poder luchar contra ese país que se llama Israel. Pequeño, ellos lo ven así, tan pequeñito que creen que lo van a vencer fácil, pero no se dan cuenta que Israel es una punta de lanza de los Estados Unidos, de Occidente, ahí en esa zona. Ya se ha tenido que convertir en eso. Entonces es un país efectivo con su inteligencia y el suministro de armas poderosas, armas muy precisas. Las armas norteamericanas de última generación, Israel las tiene. Irán, que está muy distante y no dispone de todas estas tecnologías, tiene lamentablemente que sufrir porque es un país también agresivo, un país que no tiene un discurso diplomático, no se quiere corregir con nadie, no hace caso a Naciones Unidas, no hace caso a Estados Unidos, ni a los países europeos, y lo que quiere es jugar a, como se dice, jugar con las potencias. Es decir, ganar el tiempo para ir haciendo su bomba, y cuando tenga sus bombas, ya tengo mis bombas atómicas, se pueden ir de aquí, que ya yo tengo mi defensa asegurada. Craso error. Porque Israel tiene control de todo lo que está pasando ahí, porque es un asunto de supervivencia. Y tienen que saber los iraníes que Israel no va a perecer. Y si usted le jura borrarlo del mapa, de la única forma que lo puede borrar es con armas atómicas. Y Estados Unidos lo sabe también, y lo saben las naciones europeas, y lo saben los supuestos amigos de Irán, que son Rusia y China, que se quedarán también mirando porque ellos saben que usted no puede intervenir en ese pleito entre judíos e iraníes, e incluyendo hasta los Estados Unidos, porque usted no puede apoyar a un país que diga que va a borrar a otro. Entonces eso es un error garrafal de Irán. Incluso India y Pakistán tienen esas armas atómicas, pero ellos han estado en guerra y no se atreven a decir ninguno de los dos. Se atreve a decir que piensa borrar al otro. Porque es que usted no puede hablar en ese lenguaje, usted no puede hablar porque ningún país va a desaparecer. Y teniendo Israel la capacidad de ataque que tiene y de apoyo, no es verdad que va a dejar que este país enemigo tome armas que puedan ponerle en la peor de las dificultades, que es que lo borren del mapa a los judíos. Y no es verdad que Israel va a aceptar eso. Esa es la pura verdad. Esa guerra va a seguir, pero Irán se va a seguir debilitando, porque ese país tiene demasiados problemas a lo interno, problemas económicos, porque es un país que prácticamente está viviendo solo del petróleo. Ahí hoy la muerte de 7 militares de alto rango, con los ataques de ayer, y 9 científicos. Ya son por docenas los científicos y los generales que Israel y el Mossad por todos los métodos lo matan. O a tiros, o envenenados, o con explosivos, de todas las formas, o con bombazos y misiles, y entonces usted no puede, una lucha así es con la inteligencia norteamericana también dándole servicio a Israel, no resistiría Irán esa derrota que le van a aplicar los judíos, porque los judíos es un ejército muy poderoso. Esa es la pura verdad. Ojalá entiendan eso los ayatolas
que probablemente pueden perder hasta el poder, pero ese pueblo no va a resistir más. Bueno, entonces, señores, en Estados Unidos, ayer hubo un espectáculo ahí en Los Ángeles. La verdad es que esas protestas no pueden ser así, porque eso hay mucha ebriedad, como hemos dicho muchas veces aquí, mucha ebriedad callejera. Y las protestas violentas son dañinas, dañan propiedades y alteran el orden público, y entonces ningún gobierno puede actuar con debilidad. Por tanto, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, indiscutiblemente que tiene que tomar medidas, su gobierno y los gobiernos locales, porque aunque esa gente tiene una organización allí administrativa muy distinta a nosotros, entonces un gobernador allí de un estado actúa casi como un presidente de la república también, pero claro, están como se dice, los poderes están bien definidos en Estados Unidos. Entonces, esas protestas hechas así a tantas ciudades traen mucho disgusto y problemas en los Estados Unidos, porque están protestando por algo ilegal, porque las migraciones a lo loco, como ha tenido Estados Unidos, recibiendo gente a lo loco allí, eso no lo puede aprobar nadie, porque si nosotros mismos, ¿cuál es el problema que tenemos con los haitianos? Precisamente el mismo problema que tiene Estados Unidos con el mundo, porque es del mundo entero que la gente migra hacia los Estados Unidos. De todos los continentes, de todos los confines de la tierra, la gente nada más no es de los países pobres, hasta de los países ricos emigran para Estados Unidos también. Bueno, entonces Estados Unidos está en su total derecho de sacar de su territorio a toda persona que esté ilegal. Bien. Pero ayer se dio un caso en California, que el gobierno de Donald Trump, que yo he dicho, va a terminar como el Führer, el nuevo Führer. Y la Gestapo, ya hay una Gestapo en Estados Unidos, el ICE está actuando como una Gestapo. El Departamento de Migración de los Estados Unidos. Porque ayer agarraron, señores, a un senador de California. Un senador de California. Oigan, y ese hombre lo redujeron a fuerza, pero a la fuerza tipo de los nazis. Y ese hombre lo tiraron al suelo, yo no sé si lo llegaron a patear, pero le pusieron un pie en el cuello y en las piernas para frenar al hombre y esposarlo a un senador de los Estados Unidos, de California. Oiga, apellido Padilla. Eso es una acción típica de la Gestapo. Entonces Estados Unidos va entrando en una etapa de autoritarismo, porque Trump también piensa que él está por encima del bien y el mal, o de Dios y el diablo, como se dice, y entonces eso va a traer muchos problemas, porque es un país que tiene una organización política, que están esos gobernadores y los alcaldes y sus cosas, y esa gente tiene sus derechos también. Pero las protestas son malas en cualquier sitio. Esa es la pura verdad. Así son malas. No se puede, en Estados Unidos no puede darse esos lujos de tener ese desorden ahí. No sé cómo esos ataques de Israel a Irán no fueron denunciados por esa agencia norteamericana, porque ahí hay un caos, que hemos dicho. Estados Unidos, hoy ya el Mossad no confía en esas agencias norteamericanas. Igualmente las agencias europeas, porque ya ahí hay un descontrol. Ahí hay una señora que es la jefa del grupo, imagínense, y es una señora que ni siquiera le dan participación. Los ucranianos no se atreven a compartir información secreta con las agencias norteamericanas. El Mossad, porque actúa solo, pero Trump casi anunció el ataque que hubo ayer. Porque él lo primero que hizo fue que retiró al personal diplomático de Irak y envió todas las municiones que iban para Ucrania, se las mandó a Israel.
para que se protegiera de los misiles iraníes que iban a venir después del ataque, como de hecho ya están llegando ahí a Tel Aviv. Es decir, que Trump casi anuncia el ataque, lo dijo prácticamente. Entonces, Israel y esos países ya no comparten fácilmente, no comparten información con las agencias norteamericanas. Entonces Estados Unidos está en una situación sumamente difícil porque Trump no guarda nada, parece que el hombre actúa como se dice a la ligera. Y eso es muy delicado. Y lo vimos con los ataques a Yemen, que hasta un periodista independiente andaba con la información en un chat, algo increíble. Y eso es fatal para Occidente, definitivamente. Bueno, aquí, la verdad que yo he dicho lo siguiente. Leonel Fernández es un hombre que tiene un liderazgo indiscutible. Su partido, la Fuerza del Pueblo, es el principal partido de oposición según los resultados de las elecciones del 2024. Pero Leonel Fernández es un líder, pienso yo, muy responsable en el sentido de que no es un hombre populista, no usa la calle, no usa el diarismo en la política para necear o molestar como partido de oposición o como opositor al gobierno. ¿Por qué actúa Leonel así? Bueno, no sé. Conducta propia de su temperamento, bien. Que fue presidente de la República y dirá, yo me molestaba cuando me hacían protestas desde la oposición y yo que soy opositor ahora no voy a aplicar los mismos métodos que criticaba cuando yo era presidente. Puede ser. Pero Leonel Fernández, yo creo lo siguiente, casi raya en la complacencia con esa conducta, condescendiente con la situación de que estamos lejos de las elecciones, no es un político que va a andar en la calle buscando la notoriedad o acercarse a los problemas y denunciarlos, o también, como se dice, enervar a la gente. Pero si Leonel Fernández saliera y dice, bueno, he visto un reportaje en el Listín Diario sobre la condición en que está, deplorable en la que está el metro. ¿Ustedes se imaginan que Leonel Fernández vaya a las estaciones de metro con este gentío que hay ahí, la aparatosidad que eso crea, y que Leonel vaya a denunciar, él como gestor y constructor de esa obra? Pero tendría que ir a denunciar por qué tanto descuido. Porque eso que salió ayer publicado en el Listín Diario sobre la condición en que está el metro, es una desvergüenza. ¿Cómo es posible que el gobierno tenga ese abandono que hay ahí? Que cita ese periódico Listín Diario allí. Todo un reportaje, pero un reportaje, como se dice, llevado con la pulcritud o la buena fe, porque no creo que lo digan de mala fe la periodista que fue ahí, de la limpieza de la información. Mire, las escaleras eléctricas no funcionan, las paredes están muy mal, muy sucias, la gente está muy aglomerada, ya el tren es un desorden, adentro un caos, la gente come, hace bulla, ruido, oye los teléfonos y todo, y no hay una disciplina que se está llevando a cabo allí. Los trenes tienen retrasos, los conductores no tienen la experiencia y ya hay como una especie de abandono en el metro. Eso que trajo el periódico Listín Diario. Leonel Fernández sale a la calle, o el propio Danilo Medina también, porque Danilo Medina tiene más problemas, porque puede ser objeto hasta de cierta burla y cosas de esto por los problemas que tienen la gente de su partido y principalmente sus hermanos. Y quizás no quisiera exponerse. Pero Leonel Fernández no está confrontando esas dificultades judiciales.
Entonces, pero si fuera de estos políticos que quieren andar en la calle, le crean un problema serio a los gobiernos. Pero repito, Leonel no es un hombre populista, ni es un hombre de púas vengativas. Por ejemplo, salir y ver la Duarte, por ejemplo. Ustedes se imaginan la burla que sería, por ejemplo, para un gobierno decirle, un líder de oposición sale y ve, camina por la Duarte. Se para en un sitio, hace una rueda de prensa y dice, señores, la Duarte tiene 5 años que se está haciendo un trabajo de ampliación o de mejora, pero usted no lo ve ni lo siente. Y se ven algunos ejemplos de trabajo, pero no se terminan. Y tienen 5 años. Y el presupuesto de esto, bueno, se inició con un presupuesto de 15,000 millones de pesos, se anunció, pero va en 30. Y no se audita, ni se sabe nada. Esas cosas, óigame, a veces pienso yo, la oposición ha sido hasta complaciente con el gobierno. Las circunvalaciones que no se terminan. Yo no sé si la ciudad sanitaria se acabó. Ya la terminaron, la del Morgan, o el Eduardo Aiván. Usted va a las circunvalaciones todavía, no se sabe si eso están terminando o si ya están listas, etc. Usted va a los hospitales, ese Cabral Ibáez, eso tiene, ¿cuántos años tiene el Cabral Ibáez trabajándolo? ¿Y cuándo que van a terminar eso? Bueno, ¿en qué etapa lo dejó Danilo Medina, por ejemplo? Mire, yo le dejé un 50% o un 54% de avance de trabajo. Bien. Y el gobierno no ha podido en 5 años. ¿Qué avanzó? Bueno, nosotros avanzamos y está en un 90 hoy. Bueno, excelente. Pero no se sabe nada. Óigame, y anda todo el país con muchos problemas que los políticos, tal vez Leonel es Aragán, puede ser también que sea medio Aragán y el hombre no quiera exponerse porque está cansado o piensa que no vale la pena salir, pero yo creo que un político que camine, señores, un político de oposición que camine. Como están la cantidad de problemas, la gente sufriendo apagones, falta de agua, otros que tienen problemas con la salud, que no aparecen los medicamentos de alto costo, que el problema escolar, que las escuelas, que los muchachos no tienen aulas, que le faltan los materiales o que los muchachos se quedaron sin poder asistir a la escuela porque no hay aulas. Y si los políticos de oposición comenzaran a usar todas esas debilidades que se sienten a diario en la población, eso le crea problemas serísimos a los gobiernos, pienso yo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas
y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo, como toda la semana, publica su blog La Pregunta. ¿Quién vive? Dominicano libre. Ese es el título de su blog. Perdón, La Pregunta, el doctor Marino Vinicio Castillo, que toda la semana hace un esfuerzo intelectual interesante, producto de esas reflexiones y esas líneas también, porque esas letras pensadas de Marino Vinicio Castillo, como yo tantas veces señalo, son útiles y oportunas, porque son notas, son reflexiones pedagógicas para el país. Y siempre ha sido así, porque Marino Vinicio Castillo siempre lo que ha tenido son horas largas, sesiones de advertencia al país. Pero advertencia no con ánimo de necear a nadie, sino con ánimo de tomar las medidas con tiempo. Es decir, ayudar a una población joven que sabía él que estaba expuesta a esas debilidades, a todas esas, mejor dicho, esas falsedades de droga, corrupción y esa misma utilización de los políticos irresponsables y corruptos, amparándose en esos servicios de ese malandrinaje económico y político, no económico, sino comercial, porque eso son cosas de un comercio ilícito, de tráfico de droga y esas cosas. Y todo eso lo dijo con ánimo, repito, de salvar al país, a los jóvenes. Y cuando dijo en una oportunidad que había 300,000 jóvenes que estaban consumiendo droga aquí, eso fue una escandalera. El escándalo, porque Marino Vinicio Castillo había exagerado. Y de los puntos de droga, dijo, son miles que hay en el país. Y aquello trajo hasta editoriales, me acuerdo yo, criticándole esas exageradas notas del doctor Castillo. Hoy exageraba y hoy tenemos, la situación es tan grave que ya no se puede ni saber cuántos son los que no la usan, los que no consumen la droga y todo esta industria delictiva en que ha derivado todo este asunto, con la música y las conductas, la vulgarización, las redes, la cortesanía, porque todo eso también es parte del sistema. Una vergüenza, la verdad. Bueno, entonces, hoy vi una nota de la Gold Quest Mining Corporation. El medio ambiente le ha dado su autorización para que vayan a evaluar ambientalmente la zona del Romero. Es decir, piensan que el Romero es explotable.
la zona de San Juan de la Maguana, que ha sido tan vigilada por la misma comunidad de San Juan de la Maguana, que protesta ante el deseo inmoderado de esos mineros que quieren los recursos de la zona de San Juan, los recursos auríferos. Entonces el proyecto Romero está concebido como una mina subterránea de última generación, dice el representante de la empresa, diseñada para producir un concentrado de cobre con contenido de oro y plata mediante procesos de flotación sin uso de químicos contaminantes. Pero a mí me llamó la atención eso de flotación. Si usted flota en el agua o en el lodo, que va a flotar, porque en el lodo es difícil de flotar, te hundes. Pero si son de flotación es agua. Que me digan a mí, como he dicho nosotros, hemos dicho tantas veces aquí, cada kilo de oro hay que buscar 375,000 litros de agua. Bien, no usen los químicos. Yo he mencionado los químicos que contaminan los suelos. Hasta los productos que se usan, los explosivos, que ellos no dicen ahí, pero en los subterráneos algo hay que sacarlo, hay que remover. Seguro que hay que usar explosivos, dinamita y todas esas cosas, más los hidrocarburos que hay que usar en la zona, máquinas y todos esos asuntos. Pero eso de flotación es agua, que me digan de dónde va a buscar el agua. Pero lo más peligroso es que el permiso se lo han autorizado. Anuncian inicio de los estudios ambientales del proyecto Romero. Gold Quest Mining Corporation anunció el inicio formal de la fase final de la evaluación de impacto ambiental del proyecto Romero en la provincia de San Juan. La empresa dijo que ya recibió los términos de referencia oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y entonces, ¿el proyecto va o no va? ¿Van a convencer a la comunidad o van a pagarle a los comunitarios o aparecerán las voces y plumas de alquiler para convencer a los pobladores de que esa mina no va a tener un impacto ambiental negativo? Y va uno a creer ese argumento de que no va a haber un impacto ambiental, porque es un proceso de flotación. No habrán químicos contaminadores en la zona. ¿Y el agua? Pregunta Manuel Fermín. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.